Otra profe. Creo que ya ya están ingresando todos ya, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahí ya estoy viendo ya dos caras conocidas ya. ¿Cómo andás? Hola, súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Y acá sumamente bien. Muy bien, Qué gracias. bueno. Para los que no me conocen, yo soy Alicia Galeano, soy la secretaria general y académica del instituto. Sean todos muy bienvenidos a nuestro diplomado. Muchas gracias. Cualquier consulta, duda o que tengan, no duden en escribirme. El que no tiene mi número, en el que escribí ahora, ese es mi número, así que me pueden contactar a ese número. Mañana en el transcurso del día o de la tarde le vamos a estar pasando su acceso a la plataforma. Es ahí donde quedan todas las grabaciones, los materiales, donde todo se sube ahí, y cualquier duda que tengan, porque a veces pues hay problemitas, ¿verdad? Pero no es difícil. Pueden consultarme sin ningún problema y vamos a iniciar nomás ya, y le dejo a cargo de la licenciada Sara Díaz, que es la que va a estar con ustedes. Así que espero que estén súper bien y que aprovechen al máximo. Muchísimas gracias. A tu cargo dejo, profe. Buenas tardes, gracias Alicia. Buenas vemos, tardes, profe. chicos, chicas. Espero que tengan una buena tarde. Me gustaría que prendan sus camaritas lo que puedan, así nos podemos ver las caras y nos conocemos, porque es importante tener una buena dinámica en inicio. Si bien esta es una modalidad que estamos ya un poco acostumbrados, lo que nos dejó la pandemia, digamos, somos un poco más habilidosos con la tecnología. Poder vernos la cara, interactuar es súper importante durante las clases. Entonces no siento yo que soy que estoy haciendo una disertación a la pantalla solamente. Bien, yo soy la licenciada Sara Díaz, soy kinesióloga fisioterapeuta ya desde hace unos años. También hago docencia desde hace bastante tiempo, soy parte del plantel docente de Physiomedic desde sus inicios. Puedo decir que crecimos juntitos. Ya venimos haciendo este diplomado hace unos años atrás, o sea, creo que este es nuestro tercero o cuarto diplomado en esta área. La idea es que nos vayan, o sea, ahora que tenemos la posibilidad de reunirnos de vuelta, vamos a tener, o sea, saben que esta modalidad es semipresencial, van a tener las clases teóricas por este medio y se les va a pasar también en la brevedad la fecha de clases prácticas, ¿bien? Me gustaría saber si todos son profesionales, son fisioterapeutas o alguien de otra disciplina, si ya tienen experiencia, para conocer un poco mi auditorio y entonces saber direccionar mis clases. Entonces me gustaría escucharles también, así les conozco un poquito. No sé si les voy a ir nombrando porque para que tengamos un orden. Inés, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo te va? Muy bien. Ay, espera que se me fue la imagen. Ahí, Te sí. estamos viendo, Inés. Sí, ahí está. Sí, mi nombre es Inés Gómez y soy alumna luego del instituto. También soy psicóloga Bien. y sí, me gusta mucho trabajar con los adultos mayores. Ese es mi enfoque. Excelente, excelente. Sí. Ada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ada? Sí, yo estoy estudiando el segundo año en la carrera de kinesiología y fisioterapia y estoy trabajando con adultos mayores, yo cuido y por eso estoy
queriendo cursar. Excelente, excelente. Gracias, Ada. Arístides, ¿qué tal? Tu micrófono, Arístides. Hola, profe. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Aristides Rivas, soy estudiante acá de la carrera de preparación física Ah, excelente. y tomé conocimiento acá de este diplomado y me llamó la atención. Obviamente me va a servir para mí mismo, ya estoy en ese rango de edad, entonces mal no me va a caer, ¿verdad? Entonces estamos en este tema para conocer un poco más de este mundo de la geriatría, ¿verdad? Creo que ninguno nos vamos a salvar. Bueno, esperemos que todos lleguemos, ¿no? Así Claro que que es sí. importante tener ese conocimientos amplios. Bien, Laura, ¿qué tal? Ay, Laura Colmán, tengo dos Laura Colmán. Estás conectada de dos dispositivos. Sí, Ah, porque ya, no me funciona bien el audio desde la entiendo. computadora. Te escuchamos, Laura. Bienvenida. ¿Qué tal? Yo también soy alumna del 5º año de la carrera de kinesiología. En realidad voy a defender ya mi tesis a fines de julio y ya quería aprovechar esta oportunidad y aprender algo nuevo. Yo ya me estoy yendo a un hogar de ancianos con una licenciada, entonces quiero aprovechar y aprender más. Qué bueno, interesante. Gracias, Laura. José Carlos, ¿estás ahí? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, profe. A mí me interesa muchísimo este tema porque estoy cursando también la carrera de fisioterapia y así como dijo el compañero, nadie no nos salvamos de, de este tema que sí o sí nos va a tocar y importantísimo también conocer más sobre el tema. Excelente, excelente, José Carlos. Gracias. Dale, Joana, profe. ¿estás ahí? Parece que Joana aprendió, accedió y se fue a merendar. Pedro Lovera, ¿estás ahí? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pedro. ¿Qué tal? Vos no estás Bien, merendando, contanos. no, bueno, yo soy licenciado en fisioterapia, ¿verdad? Ujú. Me recibí el año pasado y, y nada, estoy con ganas de aprender sobre la parte de geriatría. Excelente. Gracias, Pedro. Lucía, ¿estás ahí, Lucía? Sí, Ahí hola, ¿qué está. tal, profe? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Lucía? Te Muy escuchamos, bien. Lucía. A ver si nos contás un poco de vos. Dale, soy también licenciada de fisioterapia y kinesiología y estoy trabajando con los adultos mayores también. Como dijo el compañero, me interesa mucho la parte de geriatría. Excelente. Bueno, muchas gracias por presentarse. Yo soy partidaria de conocer a mis alumnos y conocer mi auditorio. Si bien vamos a tener clases prácticas ya desde el vamos, entonces yo sé cómo enfocar mis clases. Joana, sí, es complicado el Zoom. Dice que se está familiarizando con el Zoom, te damos la bienvenida. ¿Mm? Vas a ir aprendiendo, le preguntas a Alicia o por ahí, bueno, te vamos guiando de a poquito, a todos nos costó. Bueno, esta modalidad, como les dije, es semipresencial. Van a tener las clases vía Zoom y van a estar grabadas, como ven, ya están grabadas. Esas se van a subir a la plataforma del instituto. Ustedes a través de Alicia van a tener su PIN de acceso donde van a ingresar como alumnos. Es importante que ingresen y también interactúen dentro de la plataforma. Ahí van a tener los materiales que se les va a subir tanto las grabaciones vía Zoom como los materiales teóricos, o sea, los PDF utilizados, entre otros materiales que se le va a ir subiendo. Bien,
Nosotros nos vamos a reunir cada 15 días, ya van a tener la fecha en breve sobre las clases prácticas y cómo se van a desarrollar y a través de, por suerte tenemos los grupos de WhatsApp, se les va a enviar, digamos, la lista de elementos individuales que van a necesitar llevar, entre otras cosas. ¿Está bien? Bueno, como les dije, soy docente de la institución ya desde hace un tiempo. Eh, los otros cursos salieron bastante bien, tenemos ganas de que vayamos creciendo a medida que se vayan dando los diplomados, así que si tienen algún tipo de sugerencia o comentario son bienvenidos. Bien, pueden ver la presentación. Chicos, ¿alguien me dice que sí? ¿Lo ve sin problema? Bien, Sí, igual, profe. No, yo bueno, no esto veo, lo van profe. a tener, este material, sí, como les dije, mi nombre es Sara Díaz. Este es mi número de teléfono, mi correo electrónico. También pueden interactuar conmigo a través de la plataforma. Es importante que ingresen a la plataforma e interactúen ahí porque esa es nuestra forma también de tener evidencia que el curso se desarrolló, porque recuerden que tenemos horas que cursar, ¿cierto? Y tenemos las horas que damos las clases vía Zoom, las horas prácticas y las horas que ustedes están en la plataforma realizando los trabajos prácticos, entre otros, ¿sí? Entonces eso queda dentro, registrado en la plataforma y nos sirve a nosotros como evidencia porque recuerden que esto está avalado por el Ministerio de Educación, ¿está bien? Entonces hay una exigencia a través del Ministerio para que ustedes cumplan las horas requeridas, ¿bien? Entonces, como ya les dije, este curso, este diplomado es de modalidad semipresencial. Ustedes van a tener un acceso a la plataforma y es obligatorio que accedan a la plataforma, chicos. Si bien por ahí se les puede pasar material a través de los grupos de WhatsApp, eso es más bien una informalidad. Ustedes deben ingresar a la plataforma para poder realizar los trabajos prácticos, que es lo que anuncio aquí abajo, que van a ser algunos trabajos prácticos a fines de cada charla o práctica, ¿bien? Y van a tener al final un examencito también, selección múltiple, como para evaluar un poco todo lo que se conoció, todo lo que se aprendió durante el curso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, sugerencia, duda? Yo, profe. ¿Estamos todos claros? No, profe. ¿Te ¿Me escucho? escuchas, profe? ¿Me Sí, escuchas? te escucho. Profe, ¿será que es mucho pedir tener los materiales anticipadamente a la clase, así como para leer, tener una pincelada de lo que se va a hablar? Ya que en mi caso, por ejemplo, yo soy psicóloga, no soy estudiante ni Entiendo. fisioterapeuta ni kinesióloga, ¿verdad? Entonces, o por lo menos el PDF de algún material como para estar, digamos, en calentamiento, ¿cómo se dice? En términos académicos. Entonces, Sí, de sí, hecho, ahí, los ¿sí? materiales ya están preparados, así que les voy a ir subiendo, quizás alguno Genial. que le vayamos agregando, entonces quizás se vayan subiendo después, pero voy a ir subiéndole adelantado. Normalmente yo tengo un PDF de las clases más materiales anexos que abarcan 2 o 3 encuentros, o sea que lo van a tener Bien. de por sí adelantado, ¿entienden? Sí, sí, Y entiendo. lo que sí van a tener después de cada clase van a ser los videos de la clase, ¿bien? Ya, ya. Genial. Muchísimas gracias. Dale, perfecto. ¿Alguna otra consulta o sugerencia? Con relación a las clases prácticas, ¿eso sería entre semana o sería calendarizado fin de semana con relación a los Lo- que trabajamos? Los vamos a ir viendo justamente en base a eso. Ahora que ya tenemos el grupo hecho, digamos, vamos a analizar, porque yo también estoy en consultorio, también trabajo, o sea, todos tenemos nuestras actividades, ¿cierto? Y la idea es que tengamos la mayor presencialidad posible, así que seguramente nos vamos a estar organizando para que la mayoría pueda y con la anticipación
que corresponden para organizarnos en el trabajo, ¿bien? Genial, profe, genial. Y seguramente que vamos a tener el consabido grupo de WhatsApp, ¿verdad? Como para No, que y nosotros... justamente, creo que ya tienen, Alicia no les escribió en un grupo de WhatsApp. hay uno que solamente pueden emitir información los administradores, ¿no? Ah, Así ya. un interactivo no hay. Bueno, voy a hablar entonces con la gente para hacer un grupo de avisos, ¿bien? Normalmente a mí no me incorporan como que estoy a cargo de varios cursos, entonces la gente termina más molesto conmigo porque no les respondo a la brevedad, pero las chicas son muy hábiles para dar noticias. Así que vamos a ver cómo hacemos, si hacemos un grupito exclusivo de este diplomado, ¿está bien? Déjame hablar con ellos y se les estará avisando. Sí, y me gustaría, pues, si es que, por ejemplo, profe, no se arma un grupo de WhatsApp, igualmente a mí me gustaría tener su número de teléfono y su correo, profe, para tener mayor comunicación, siempre en relación a la parte académica. Está en la presentación, que es la presentación, ¿no? El PDF. Ok, ok. Y eso van a tener acceso ustedes en la plataforma. Así que vas a tenerlo ahí. Gracias, profe. Queda aclarada mi duda. Dale, dale. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, hoy de mi parte es casi una bienvenida y vamos a dar un pupurrí como para ir agarrándole el gustito a este curso. Dentro de un rato van a quedar a cargo de la licenciada en nutrición. ¿M? Y nosotros en 15 días nos volvemos a reunir para ir ya dándole forma a nuestro curso. Hoy les voy a comentar, o sea, darle una introducción sobre lo que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Muy bien. Y los avisos parroquiales correspondientes, ¿bien? Ok. Entonces, este curso diplomado es de gerontología y geriatría, o sea, fisioterapia o kinesiología gerontológica y geriátrica, ¿bien? Entonces es importante que aprendamos las definiciones correspondientes a lo que vamos a estudiar. Si bien asociamos ya automáticamente cuando escuchamos la palabra gerontología o geriatría a las personas mayores o adultos mayores, es importante que tengamos las definiciones o los conceptos o sea, se interprete y se conozca bien sobre lo que nosotros vamos a estudiar ahora, ¿bien? La gerontología etimológicamente procede del griego gerón, que significa gerontos o gerontes, que el significado son los más viejos o los más notables del pueblo griego, ¿bien? A este término se le une o se le fusiona el término logos o logía, que significa tratado, ¿sí? Entonces, ese es el significado de gerontología, el estudio de la población más vieja, ¿bien? La gerontología abarca, o sea, diferentes aspectos, no solamente asociado a lo que es salud o a lo que es medicina, ¿sí? Tiene distintos alcances o estudios, ¿sí? Si bien nosotros nos vamos a centrar más al área médica, ¿sí? O a la ciencia médica, es importante saber que otras disciplinas son parte de la gerontología, como ser la arquitectura, ¿sí? No hablo de psicología y nutrición porque eso es parte de salud, pero sí hay arquitectos u otros profesionales que deben estudiar el área de gerontología como para poder comprender a la población y, por ejemplo, construir una casa o bien las calles adaptadas a esta población específica, ¿sí? La gerontología clínica, o lo que nosotros asociamos o lo entendemos como sinónimo a la geriatría, es la ciencia médica cuyo fin es el diagnóstico de las enfermedades de la vejez, su curación, la rehabilitación y la reinserción del enfermo en su hábitat. Hábitat entendiéndose El audio se como fue, casa. profe. ¿Cómo? Se fue su audio. ¿No me escuchan? Ahora Hola. volvió, ahora volvió. Se te escucha bien.
Quizás sea tu problema, un problema de conexión tuyo, Inés. ¿Todo el resto me escucha bien? Sí, Y sí, perfectamente. Bien. Entonces les decía que la gerontología clínica es la ciencia médica cuyo fin es el diagnóstico de las enfermedades de la vejez, su curación, rehabilitación y la reinserción del enfermo en su hábitat, entendiendo como hábitat casa o institución en el que se encuentra esta persona, ¿sí? A lo que hay que añadir, o sea, no hablamos solamente de algún proceso patológico, sino también la prevención de dichas enfermedades, ¿sí? O también podemos definir a la gerontología como la especialidad médica dedicada al estudio de la patología de los ancianos, así como los aspectos preventivos de la rehabilitación, ¿bien? La geriatría, formalmente la geriatría es parte de la gerontología, ¿sí? Este sí es la especialidad médica, o sea, exclusivamente la especialidad médica, ¿bien? Que tiene que tener no solamente, o sea, el profesional médico tiene que tener conocimientos o bases sólidas respecto a la gerontología, ¿bien? La kinesiología, la mayoría somos kinesiólogos, ¿sí? Saben que es el especialista que se encarga de la mantención de la capacidad física, fisiológica del individuo, desde el punto de vista funcional, ¿sí? Y la prevención de sus alteraciones, ¿bien? Entonces, podemos entender como kinesiología gerontológica y geriátrica a la especialidad que se encarga de mantener, ¿sí?, la funcionalidad y autonomía de este tipo, de esta población de pacientes, ¿sí?, de estos adultos mayores. No solamente tratando patologías, o sea, hablando de rehabilitación específicamente, sino que previniendo la aparición de estas patologías que le lleve a esa persona a perder su independencia o perder su autonomía. Saben que nuestro pilar fundamental como profesionales en el área de salud es mantener la funcionalidad de nuestro paciente, independientemente de la población de la que hablamos, ¿no? Y la independencia, especialmente en estos pacientes de edad avanzada que ya pasan por un proceso de degeneración cronológico. Nosotros tenemos que tener los conocimientos sobre ese proceso específicamente como para ir teniendo un pensamiento preventivo y poder realizar nuestros planes de trabajo a modo de prevenir, tratar, curar o rehabilitar a estos pacientes. ¿Bien? Entonces, la kinesiología gerontológica se fundamenta en la práctica basada en la evidencia para la toma de decisiones clínicas en la evaluación y diagnóstico del paciente adulto mayor. Bien, tiene como propósito entregar las herramientas de terapia física específica y eficaces para cada caso, porque sabemos que si bien estudiamos a una población en general, cada paciente es único. Considerando siempre los determinantes multifactoriales. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Sin Sí, problema? profe, sí, sí. Bien. Y vamos a Hay un hablar rango, profe, hay un rango para el tema de la geriatría. ¿Cuándo somos adultos mayores? Ahora vamos a aprender eso. Ahorita. Bien. Vamos a hablar un poco sobre lo que es vejez y el proceso de envejecimiento. ¿Bien? ¿Qué es el envejecimiento? Si bien todos conocemos la palabra, a veces por ahí no sabemos el concepto claro o a qué se refiere envejecimiento. Es un proceso gradual, adaptativo e individual, porque no todos envejecemos de la misma manera. ¿Bien? Existen modificaciones morfológicas, o sea, de la estructura corporal, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, propicias por los cambios inherentes a la edad, o sea, al paso del tiempo.
y al desgaste a lo largo de la historia del individuo en un ambiente determinado. ¿Bien? La vejez es la etapa del ciclo de vida después de la adultez. Enseguida vamos a ver por la tabla, ¿sí? A partir de cuándo podemos denominarnos viejos, ¿bien? O adultos mayores. Bien, cuyo inicio lo establece la sociedad. Existen distintos tipos de envejecimiento, se los vamos a hablar la próxima, ¿sí? Que es el envejecimiento cronológico, el envejecimiento fisiológico, ¿m? El envejecimiento psicológico y el social, ¿bien? Lo que más nosotros tenemos presente es el envejecimiento o la vejez social, o sea, lo que nos impone la sociedad, ¿no? Por ejemplo, a partir de los cuántos años uno se jubila, o sea, hasta los cuántos años puede ser activo desde el punto de vista laboral y a partir de los cuántos años tiene ya el derecho de jubilarse, ¿bien? Eso lo impone la sociedad, ¿se entiende? Bien, y el envejecimiento cronológico son todos los procesos degenerativos que se van dando al cabo por el paso del tiempo, ¿sí? Y lo psicológico que nos puede hablar la licenciada incluso son esos cambios que hay desde el punto de vista emocional, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que tienen 40 años y tienen una idea, un pensamiento, un adolescente, entre otros. Vamos a ir hablando y ella incluso nos puede colaborar en esa parte porque es parte fundamental también de la rehabilitación o el tratamiento de este tipo de pacientes en el área psicológica. Bien, entonces, por consenso internacional en los países en desarrollo se establece que la vejez inicia a los 60 años. Por eso le hablaba de que es más bien una imposición social el número 60. Bien, en países desarrollados a partir de los 65 años. Vieron que o sea, si bien, no sé, Paraguay a los 60 años uno se jubila, quizás en otro país hablan de la jubilación a partir de los 65 años. Bien. Entonces, los adultos mayores o lo que conocemos como adultos mayores son aquellas personas que cuentan con 60 años y más y que se encuentran en domicilio, en sus casas o en una institución de tránsito. ¿Bien? Esta es una tabla para tener, para clasificar a los adultos mayores. ¿Bien? Si bien que les voy a mostrar más adelante la otra tabla que nos muestra desde cuando uno es joven, si hablamos del adulto joven, que es de entre los 20 a 30 años, ¿sí? Y abarca hasta los 59 años, a partir de los 60 años estamos hablando de adultos mayores, ¿sí? Y a partir de los 80 años hablamos de los grandes adultos, ¿sí? O lo que la gente habla de ancianos o viejos, ¿bien? Bueno, esta es una porque hay varias tablas para que podamos clasificar a los adultos mayores. De los 60 a 74 años hablamos de adultos mayores o ancianos jóvenes. Generalmente en esta escala de edad son todavía personas activas, incluso muchos de ellos actualmente trabajando, ¿bien? Incluso después de la jubilación siguen teniendo un oficio. 75, 84 años, adultos mayores o ancianos viejos, ¿sí? Porque hablamos ya que a partir de los 80 años hablamos de los grandes adultos, ¿bien? 85 y 99 años, adultos mayores o ancianos longevos, ¿bien? Y mayores de 100 años ya hablamos de centenarios, ¿bien? Y esta es otra clasificación de la vejez, muy parecida a la anterior, solamente que se clasifican en tres grupos, que son los viejos jóvenes, que abarcan una edad de 60 a 74 años, que como les dije, son esta población que todavía es activa y muchos de ellos se encuentran aún sanos, ¿sí? Sin patologías, ¿bien? Y el siguiente grupo, a lo que se denomina viejos, de 75 a 80 años, que ya son personas con riesgo a presentar limitaciones funcionales y de salud, ¿bien? Y que son, digamos, nuestro grupo en el cual le debemos dar mayor interés porque ellos
tiene más posibilidad a llegar a la fragilidad. Entonces, nosotros como que tenemos que centrarnos más en estos pacientes para evitar la fragilidad y más adelante van a entender lo que es fragilidad también, ¿bien? Y los viejos longevos que abarca a los adultos mayores de 90 años en adelante, que este sí es un grupo muy vulnerable, ya que la mayoría padece patologías, ¿bien? Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento comienza a partir de los 45 años, hablando más bien desde el punto de vista fisiológico, ¿bien? ¿Me pudieron seguir hasta ahí sin problema? Sin problema, profe. Bueno, ¿me escuchan bien? Entonces, la OMS clasifica al envejecimiento en 3 grupos, ¿bien? Y es importante que entendamos bien estos 3 grupos, estos 3 tipos de envejecimiento, porque en base a eso también nosotros vamos a trabajar a la hora de hacer nuestros planes o establecer nuestros objetivos de tratamiento, ¿bien? La OMS establece 3 grupos, uno de ellos es tipos de envejecimiento, que es el envejecimiento exitoso, el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo. El envejecimiento exitoso se trata más bien de grupos, ¿sí? De personas que tienen un proceso de envejecimiento bueno, ¿sí? Digamos que remarca más bien desde el punto de vista del estado de salud de la persona, ¿bien? Entonces, se habla de que hay ausencia o baja probabilidad de enfermedad y discapacidad relacionada a una patología o enfermedad, alta capacidad cognitiva y funcional. Estas personas que llegan a un envejecimiento exitoso, estamos hablando de una persona activa, una persona que está incluida dentro de su área social, ¿sí? Que es parte o partícipe activo, ¿bien? Y tiene un activo compromiso con la vida, ¿bien? Estos 3 términos de los que hablamos son relativos, tienen entre sí cierta jerarquía, pero cuando hablamos de envejecimiento exitoso, como les dije, es más de carácter a la salud, o sea, a las enfermedades, o sea, mantener la capacidad funcional y mental de ese individuo, reconociendo la importancia de ambos elementos, ¿bien? El envejecimiento saludable, que va muy de la mano al envejecimiento exitoso, incluye el aprendizaje durante toda la vida, ¿sí? Vamos a hablar también más adelante cuáles son los factores que influyen en cómo nosotros envejecemos, ¿no? Y si bien hablamos mucho de que existen antecedentes hereditarios, ¿bien? Hay un punto específico que es cómo nosotros, o sea, cómo nosotros elegimos envejecer, o sea, cuáles son, cómo nosotros llevamos nuestra vida, y eso se basa en base a nuestras decisiones, ¿bien? A nuestros hábitos, tanto hábitos alimentarios, de actividad física, ¿bien? Y eso tiene mucha influencia en cómo se da el proceso de envejecimiento, ¿bien? Entonces, dentro del envejecimiento saludable se cuenta con lo que se aprende durante toda la vida, tanto para poder trabajar más tiempo o llegar a una jubilación tardía de forma gradual, tener una vida activa después de la jubilación, ocuparse en actividades que mejoran la capacidad y mantener la salud, ¿bien? O sea, mantenerse lo más activo posible, y voy a subrayar esta palabra que vamos a utilizar mucho, teniendo una buena calidad de vida, ¿bien? A eso se refiere con envejecimiento saludable, ¿bien? Entonces, envejecimiento activo, que es nuestro otro grupo, es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, ¿bien? Todos estos 3 están relacionados muy estrechamente. El envejecimiento activo depende de una diversidad de influencias o determinantes
que rodean a las personas, a las familias y a las naciones, o sea, país donde esta persona viva, ¿bien? El envejecimiento activo, como les dije, tienen esos determinantes. Y esos determinantes son los determinantes económicos, sociales, determinantes personales, determinantes conductuales. Bien. Los determinantes económicos se refiere a los ingresos, al trabajo y a la protección social que tiene esa persona. Los determinantes sociales, el apoyo social, las oportunidades de aprender cosas nuevas, la paz, la protección contra violencia y abuso. Y los determinantes personales que tienen que ver con el estilo de vida y la forma de pensar de cada individuo, Los determinantes conductuales, que se refiere a la participación activa en el cuidado de uno mismo. El entorno físico, que tiene muchísimo que ver. Un ambiente adecuado puede establecer la diferencia entre la independencia y la dependencia. Ustedes saben que en el envejecimiento el proceso en sí va produciendo ciertas limitaciones, ¿bien? Que en un ambiente adaptado a esas limitaciones esa persona puede ser completamente dependiente. Por ejemplo, por decirle las veredas o las calles de la ciudad, ¿bien? Sabemos que en veredas que no están adaptadas para personas con ciertas dificultades o limitaciones, lleva a mayor riesgo de accidentes, supongamos caídas u otro tipo de accidentes. El no respetar o que no existan adecuadas rampas, escaleras, ¿sí? Apoyos, baños adaptados para esta población hace que la posibilidad de que ese paciente de que esa persona tome la decisión de salir a realizar, por ejemplo, algún tipo de documentación, ¿sí? Alguna gestión que necesite, se limite o justamente tome esa persona la decisión de pedirle a otra persona que lo realice. Bien, entonces va llevando a la dependencia de esa persona. Y para no ir lejos, la misma casa. Si la habitación de esa persona no está adaptada, no está bien iluminada, hablamos de una persona adulto mayor que tenga, supongamos, una debilidad muscular, cierta ya dificultad o problemas de equilibrio, si la habitación no está bien iluminada, si se encuentra con muchos muebles que obstaculicen su camino, si existen alfombras, si el baño no tiene alfombras antideslizantes, no tiene pasamanos, los asientos o water son muy bajos, entonces va a hacer que esa persona decida buscar otras opciones, por ejemplo, para levantarse e ir al baño a la noche, ¿sí? O va a tener una persona que lo asista, o bien va a utilizar otro medio, ¿sí? Supongamos la chata o pañal. Sin embargo, si estuviese adaptado, esa persona va a poder levantarse con mínima asistencia e ir solo a hacer una necesidad básica. ¿Se entiende? Bien, las personas que viven en un Sí, ambiente profe. inseguro y con múltiples barreras, ¿qué pasa? Salen Eh, menos, ¿sí? Profe, te quiero interrumpir un ratito. Muy interesante la parte que estás hablando. Es por eso que muchas personas mayores de edad ya deciden no salir de sus casas por el tema que estabas hablando de las veredas y eso que no están en condiciones en nuestro país de que las personas de mayor edad salgan así con confianza. Yo Sí, estuve lastimosamente. 5 años, estuve en Japón y es totalmente diferente ahí. Cada vereda, por ejemplo, se divide en uno para caminar, el otro para las bicicletas y así es totalmente diferente. Acá por eso las personas cuando cumplen cierta edad ya no tienen esa seguridad de salir y ya se quedan ya en sus casas y ahí ya acarrea ya muchísimas enfermedades, vamos a decirle, porque ya se quedan pues ya en su casa totalmente quietos. Claro, sí, y a lo que me refiero, que las Sí, personas que viven en un ambiente inseguro, que tienen un montón de barreras, deciden no salir, salen menos, así mismo, Salen así cuando mismo. se les va a buscar, cuando se les suba al auto, se les lleva a otra casa donde estén seguros.
Pero supongamos ir a la despensa de la esquina ya no, o incluso nosotros que recomendamos actividad física y le decimos anda a caminar, anda a dar una vuelta, no lo hacen por esa inseguridad, ¿bien? Y entonces, ¿qué pasa? Eso le lleva a un aislamiento, y el aislamiento a veces hace que esa persona sienta que ya no forma parte, que ya no tiene un rol. Entonces, después terminan deprimiéndose, a consecuencia de justamente el aislamiento social o la dependencia que va acarreando esta situación, ¿sí? Bueno, entonces los servicios sociales y de salud también son determinantes porque sabemos, si no tenemos un buen servicio social o de salud, implica que no haya una buena atención a esa persona. No muchos tienen los alcances económicos como para contratar un servicio privado, ¿bien? Entonces, es necesario que estos servicios actúen bien para poder prestarle el servicio que necesita esta población de pacientes, de personas, ¿bien? Me siguieron, como les dije, es como, ¿vieron cuando van al súper y le hacen degustar el quesito tan rico y quieren ir a comprarlo? Bueno, y lo van y lo compran después. Bueno, algo así. Es un degustamiento de lo que vamos a ir dando. eh, es también una bienvenida, y es la primera clase para que nos conozcamos y podamos interactuar. Espero que les hayan aprendido un poquitito ya, y ya estamos llegando ahora, ya le veo a la licenciada Maris ahí conectada. ¿No tienen ni preguntas o algo que quieran agregar o pedir? Ahora que conocemos, digamos, la deficiencia del por qué los ancianos no salen, ¿qué es lo que se puede plantear y desde qué punto, desde dónde? Porque el que ya sabemos, ¿verdad? Mejores veredas, mejores, ¿desde dónde? Desde lo más básico, ¿de dónde la comunidad se puede plantear eso? Si tienen alguna experiencia, Y esto es lo, multifactorial, de hecho que lo vamos a hablar, Inés. Esto es largo, tenemos muchísimas clases y vamos a hablar de eso justamente en varias clases, ¿sí? Porque no se trata solamente de que la persona tenga las ganas de cambiar, digamos, su estado su estilo de vida, sino que las personas que lo rodean, también el área, o sea, también lo económico tiene influencia, ¿sí? Lo social, o sea, vamos a hablar todos esos factores y a ver cuál es nuestro rol, como para poder cambiar eso o por lo menos disminuir un poco esas limitaciones, ¿bien? genial, profe, atentísima. Genial. Bueno, estos materiales ya van a estar subiditos y en los videos también. Les voy a dejar a cargo de la licenciada Maris, que ella tiene que arrancar 8:30. ¿Bien? Muchas gracias por la atención, chicos, y estoy a las órdenes. Espero Gracias a verlos usted, profe. a todos de vuelta la próxima clase. Joana dice, adecuar el proceso de envejecimiento sería lo más ideal. Sí, y de eso se trata, de que podamos hacer una especie de debate o todas las clases también, y que todos contribuyan un poco sobre su idea, y a medida que vayamos aprendiendo de cómo podamos encarar esta problemática en esta población específica. ¿Bien? Me encanta ya que les haya aprendido un poquito. Gracias, Joana, sí, me encanta que les haya gustado. Bueno, Licen, se quedan a tu cargo los chicos. Gracias, profe. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, es un grupo muy dinámico, así que te Qué dejo a gusto. cargo. Bienvenida y yo me despido. Chao, chicos. Nos vemos en 15 días. Gracias, profe. Gracias, Tomaré profe. sus datos y mi cúmulo de preguntas. Sin Gracias, problema. profe. En la Chao, chao. plataforma, o es más fácil en la plataforma incluso que en el WhatsApp. ¿Bien?
Listen, a tu cargo. Gracias, profe. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy la licenciada Damaris García y soy la licenciada en nutrición. Entonces vamos a estar hablando hoy un poquitito acerca de lo que es nutrición en geriatría. Desde ya me adelanto que no tengo muy buena señal, entonces por eso es que no activo mi cámara, porque si activo mi cámara ya sale entrecortado el audio. Entonces vamos a estar hablando un poquitito acerca de lo que es nutrición en el adulto mayor. ¿Me escuchan bien? Sí, se Sí, escucha. profe. Buenas noches. Esperemos que pronto pueda activar su cámara para ¿Y conocerlo, dónde? profe. Acá. Sí. Bueno, ahí empecé a compartir el material de hoy. No sé si todos pueden ver. Sí, se puede ver bien. Súper. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poquitito acerca de las etapas de la vida envejecimiento. Seguro que ya estuvieron tocando algunos de estos temas con la profe Sara. Entonces vamos a hablar de que las etapas de la vida de 0 a 14 años es formativa y de dependencia. Hablando en la parte de nutrición, de 0 a 14 años, también los niños, ¿verdad?, aprenden sus hábitos ya alimentarios que van a tener en el futuro, ya en su edad de adulto. Entonces, por eso es súper importante ya desde pequeñito enseñarle a la criatura, a los niños, a que puedan consumir frutas, verduras, porque ellos copian con el ejemplo. Entonces, es algo súper bueno. A veces cuando son adultos ya, cuesta muchísimo cambiar esos hábitos, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. Ya de la edad de 15 a 59 años es mayormente productiva y reproductiva, y 60 años y más, caracterizada por las pérdidas físicas, mentales, sociales y económicas. Dentro de este grupo de edad de 60 años, tenemos otra vez un subgrupo de edad que es del 60 a 64 años, que es cuando inicia la vejez. De 65 a 74 años es la edad funcional. 75 a 84 años es el inicio de la disminución ya de las funciones, y 85 años y más, lo característico son las pérdidas y decrepitud de las funciones. En esta edad que nosotros vemos aquí, la edad funcional, es la edad en la que si de repente se detecta alguna patología, se puede todavía tratar bien con lo que es un medicamento, cambiando los hábitos alimenticios, ¿verdad? Ya cuando aparece a los 75, 80 y 84 años, ya de por sí la persona tiene ya una disminución de las funciones, entonces es un poquitito ya más difícil, y ya de 85 años y más, ya tenemos ya una pérdida de algunas funciones en nuestro metabolismo. Todo esto es independiente siempre y siempre es diferente en cada individuo, ¿sí? Porque si tenemos una persona que siempre fue o siempre realizó actividad física, siempre se cuidó, se alimentó bien, esto no va a aparecer a los 75 años, sino que puede tardar un poquitito más. O a veces tenemos personas que tienen 80 años y no tienen ninguna patología, ya lo que tienen de repente son las pérdidas de las piezas dentales, pérdida de apetito, pero no hay ninguna patología de base. Por eso es que siempre cuando hablamos de nutrición, siempre es individualizado, ¿sí? Nunca se puede dar un mismo plan a la misma persona, ya sea que hablemos de un adulto mayor, de un adulto, de un adolescente, de un niño, siempre es individualizado. Envejecimiento se caracteriza por todos los cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, psicológicos, sociales y culturales
que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. ¿Y cuál es un cambio morfológico que ustedes me pueden decir de un adulto mayor? El envejecimiento del metabolismo. Súper bien, muy bien. Cuando hablamos de un cambio fisiológico, Fisiológico dijo, o fisiológico, algo que se les venga, chicos. Puede ser la disminución de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Sí. Otro también puede ser de que ya un adulto mayor no va a trotar de la misma forma en que trotaba en una edad mucho anterior. O sea, si tenía 40 años, no va a trotar de la misma forma ya, ¿sí? Y todo eso implica el cambio fisiológico. Un cambio bioquímico que ustedes puedan decirme. Por lo general, cuando nosotros hablamos de envejecimiento, siempre tenemos un aumento de la formación de lo que conocemos como radicales libres. Entonces, eso también es un cambio bioquímico y también tenemos ya también una depresión en lo que es la respiración celular, ¿sí? O sea que las células ya no se reproducen de la misma forma en la que cuando teníamos 40, 45 años. Un cambio psicológico que me puedan decir. el tema de la cognición es uno de ellos. Súper bien. Y cuando hablamos de cambios sociales y culturales, Social es el aislamiento, profe, y cultural es el choque con las demás, digamos así, etapas que está rodeado el anciano, por llamarlo, por hablar de una forma más sencilla. sí, súper bien, Inés. Muchas gracias. Bueno, y todo esto aparece como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Entonces, esto es algo de lo que básicamente nadie se va a liberar ya cuando seamos adultos mayores también, nos va a pasar a nosotros. El tiempo sí varía en cada individuo. Características fundamentales del envejecimiento es individual, es diferente en cada persona. Los órganos no envejecen a la misma velocidad dentro de un mismo individuo. Vamos de nuevo a que es individual. Y es un proceso dinámico que empieza con la concepción y termina con la muerte, ¿sí? Como ya les dije, si una persona realizó actividad física, quiere decir y tiene mucho que ver si una persona era activa o si una persona era sedentaria con esto del envejecimiento. Porque si tenemos una persona de 60 años que sale a caminar 1 horita por día, que hace alguna actividad que le guste durante el día de 45 a 60 minutos, nos vamos a dar cuenta luego físicamente que se le ve diferente a una persona que no, que tiene una vida sedentaria y que no le gusta luego realizar actividad física. Porque tenemos las personas que le encantan lo que es hacer actividad física, hacer el deporte, ya desde jovencito empezaron y siguieron, entonces a esas personas físicamente se le ve de una forma diferente a las personas que básicamente nunca les fue atractivo realizar una actividad física. Entonces, quiere decir mucho el tema de la actividad física y sobre todo los hábitos alimentarios que tuvieron esta persona, ¿sí? Pero básicamente van de la mano. Etapa de envejecimiento, las Naciones Unidas adoptan el criterio que la etapa de envejecimiento o tercera edad se ubique a partir de los 60 años considerando los siguientes criterios. La edad promedio de expectativa de vida en el mundo, la edad promedio de jubilación mundial y la edad promedio
de aparición de padecimientos geriátricos. Si ustedes se dan cuenta, se le considera siempre a un adulto mayor y ya si es que de repente vamos a hablar un poquito de lo que es un seguro médico, hoy en día ellos ya tienen ya te preguntan, ¿verdad?, de cuántos años son tus padres y si ya tienen más de 60 te hacen, o sea, te piden una serie de estudios para ver si es que tu papá o tu mamá tiene alguna ya patología de vasos, está con algún tratamiento, porque por lo general ya las patologías de base aparecen ya entre los 50, 55 y 60 años. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Nutrición y malnutrición del adulto mayor. Cuando hablamos de lo que es nutrición y malnutrición del adulto mayor, definimos como malnutrición al estado de deficiencia o exceso de uno o más nutrientes en el organismo. Consecuentes con esta definición, respecto al porcentaje de ancianos con peso fuera de los límites normales, se puede concluir que los adultos mayores mayoritariamente presentan problemas de malnutrición. Y cuando hablamos de nutrición, nosotros tenemos macronutrientes y micronutrientes. ¿Algunos de ustedes ya escuchó hablar de ellos? ¿Sabe cuál es un macronutriente y cuál es un micronutriente? ¿No? Cuando hablamos de macronutrientes, estamos hablando de lo que es hidratos de carbono, proteínas, lípidos o grasas, ¿sí? Estos nutrientes nos aportan a nosotros con la alimentación calorías. ¿Qué son las calorías? Es la energía que nuestro cuerpo necesita para que nosotros podamos realizar nuestras actividades diarias, ¿sí? Y también tenemos micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, como dice su nombre, micro. Nuestro cuerpo necesita en menor cantidad, porque algunos de ellos nuestro cuerpo mismo los produce, los genera. Entonces, estos micronutrientes a nosotros no nos aportan energía, las vitaminas ni los minerales, pero son esenciales para todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo, ¿sí? Los macronutrientes sí nos aportan energía, los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, grasas. También el alcohol aporta energía, solamente que eso nos aporta calorías, pero son calorías vacías, o sea que nuestro se va directamente y se queda en nuestro tejido adiposo. Nuestro cuerpo no es que utiliza como energía, como en el caso de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿sí? Y macro, ¿por qué? Porque se necesita en mayor cantidad. Entonces, cuando hablamos de una malnutrición, hablamos de que la persona tiene de repente o consume más proteínas de lo que necesita, consume menos hidratos de carbono de lo que necesita, o consume bien lo que es proteínas, lo que es grasas, pero no consume bien hidratos de carbono. Entonces, esa es una malnutrición del adulto mayor. A ver, no sé si hay chat nuevo. Bueno, creo que no. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno, Sí, sí, estamos bien. por lo general, cuando hablamos de lo que es nutrición en el adulto mayor o del adulto mayor, casi siempre le damos una dieta hiperproteica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener más proteínas de la que una persona normal. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando ya tenemos una cierta edad de 50 años para arriba, nosotros perdemos lo que es masa muscular y entonces para tratar de recuperar, aunque no vamos a recuperar del todo, pero para que no exista ese déficit de proteínas que por lo general tiene el adulto mayor.
Un estado nutricional alterado constituye un factor de riesgo. Es un agravante que se asocia a numerosas enfermedades crónicas y también deteriora el pronóstico en el curso de patologías agudas. Se sabe que en los senescentes existe una relación recíproca entre nutrición y enfermedad. Así, por ejemplo, se enferman más los ancianos desnutridos y se desnutren más los ancianos enfermos. Por otra parte, un estado nutricional adecuado contribuye positivamente al mantenimiento de la función en los diferentes órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, acá quedó más que claro de que si una persona está desnutrida, está con las defensas bajas, de repente cambia el tiempo o de repente está cerca de alguien resfriado y más, y ya va a estar enferma esa persona. Y también la nutrición ayuda mucho a tratar una patología y a hacer de que esa patología mejore, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta. Existe un sinnúmero de factores de riesgo que facilitan o provocan malnutrición en el senescente, entre las que se puede destacar, número 1, falta de educación nutricional. Aquí en nuestro país, por ejemplo, muchas personas no tienen esa educación nutricional y es básicamente porque ya en el colegio no tenemos una materia que nos enseñe cómo debemos alimentarnos y entonces crecemos sin tener esa educación nutricional. Ingesta inapropiada de alimentos en cantidad y calidad. Luego está el tema de la pobreza, el aislamiento social, dependencia y o discapacidad y patologías asociadas, ya sean agudas o sea una patología crónica. También influye mucho tratamientos farmacológicos, una edad avanzada, trastornos afectivos y cognitivos, ¿sí? Entonces, número 1, y lo que siempre quiere pasar y lo que siempre lleva a tener una malnutrición es la falta de educación nutricional y luego tenemos todos los factores que estuvimos viendo, ¿sí? Siempre que nosotros hacemos un plan de alimentación o damos una recomendación para un adulto mayor, para una persona, tenemos que tener en cuenta la ley de la adecuación en nutrición. ¿Qué dice esta ley de la adecuación? Que nuestro plan de alimentación tiene que adecuarse a la persona. Nosotros tenemos que saber qué le gusta más, qué no le gusta, qué va a poder comprar en la ciudad donde vive o en la cuadra donde está, qué le resulta más fácil, qué alimento puede obtener. El tema también económico, ¿verdad? Si va a poder comprar esto, ya le resulta muy caro, cambiamos por otro alimento entonces. Y sobre todo también la parte de patologías, ya que si tenemos un adulto mayor con hipertensión o con diabetes, nuestro plan de alimentación o las recomendaciones que le vamos a dar debe ser adecuado a esa patología, ¿sí? Entonces, son muchos factores que inciden en lo que es la malnutrición. Elementos relacionados con el envejecimiento que se asocian en forma directa con una malnutrición y preferentemente con una desnutrición. Entre ellos destaca la mayor labilidad emocional en los viejos, la que muchas veces lo motiva a no comer como una forma de protestar o de llamar la atención, así como también la ingesta exagerada producto de estados ansiosos o de soledad. Y ustedes le conocen a un adulto mayor que hace algunas de estas dos actividades que estuvimos viendo. ¿Conocen un ejemplo? Sus padres, sus abuelos. De repente, si tenemos un adulto mayor que vive solo, por lo general tiene esto de acá, ¿verdad? Que son estados ansiosos o de soledad, entonces le da por comer, quiere comer todo. De repente, si tiene una tele y ve,
ay, quiere comer eso que salió en la tele, ¿verdad? De Tal cual, repente profe, tal tiene cual. un antojo, Con sí, conocimiento de causa. sí, así mismo. Y también pasa mucho cuando está, no cuando está solo, sino que cuando está con de repente sus hijos, sus nietos, no quiere comer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se le adule, tipo, ¿por qué comena un poquitito más? Tiene que comer, ¿verdad? Porque quiere sentir, parece que busca un afecto de esa forma. Entonces, esto también son elementos relacionados con con el envejecimiento que también se asocia de forma directa a lo que estamos hablando, que es malnutrición y por lo general a una desnutrición. También se encuentra disminuida la sensación del gusto y del olfato, por lo que existe menor posibilidad de diferenciar sabores. Las papilas gustativas que más se afectan son las de la parte anterior de la lengua y justamente esas son las que diferencian los gustos dulces y salados, ¿sí? Ya es algo normal realmente en un adulto mayor que tenga esa pérdida un poquitito de apetito, ¿sí? Justamente por esto, porque muchas veces no sienten ya de la misma forma que una persona de 20, 25 años el sabor de las comidas y también en la parte de lo que es el olfato, a veces nosotros tenemos hambre por lo que olemos también, ¿sí? La boca, como cavidad compleja donde se inicia la nutrición, sufre múltiples modificaciones, además de las mencionadas en la lengua, Profe, ¿sí? pero igual estas personas ancianas que conozco que han perdido las papilas, el olfato, igual comen grandes cantidades. Entonces cuando uno Comen le pregunta, ¿te gustó la comida? ¿Te gustó? A mí todo me gusta, pero no saben distinguir. Sí, Eso es algo innato. es algo innato a sí mismo y muchas veces también es psicológico, ¿sí? Sí, Hay y no, personas que eso ya ya, no tiene una solución. Evidentemente ya no tiene una solución. no, ya no, ya. Porque si le hablamos, básicamente hablarle a una persona, o sea, a un adulto mayor es realmente hay que hacer con mucha paciencia y vemos cambios, ¿verdad? Pero de a poquito de repente. O sea, que no es lo mismo que una persona así de 20 años que le digas, bueno, ¿sabes qué? Vas a hacer tal cosa y no, así mismo Sí, como pero, decimos. o sea que vamos a suponer, profe, que, disculpe, Mm. pero esa persona que 80 años y en adelante puede recuperar sus papilas o su olfato, Ah, no, eso no, porque ya es algo con la edad, es algo que ya, pasa con la edad, ¿sí? ya, gracias. Sí. A ver, Joana escribió en el chat, mi abuela no come, quiere llamar la atención. Sí, muchas veces es por eso. Bueno, es así como se produce bueno, acá tenemos la boca como cavidad compleja donde se inicia la nutrición, sufre múltiples modificaciones, además de las mencionadas en la lengua. Es así como se produce la pérdida progresiva de piezas dentales y en caso de que el anciano pueda acceder a prótesis, estas no siempre se ajustan a la cavidad y también provoca importantes molestias. Concluyentemente, muchos pacientes se las retiran precisamente al momento de alimentarse, ¿sí? Entonces, estos ya son algunos cambios que nosotros tenemos en nuestro metabolismo ya con la edad. Obviamente que si una persona siempre estuvo cuidando lo que era su pieza dental, no va a tener ese problema, pero por lo general hay más personas que tienen prótesis o hay más personas con pérdida de piezas dentales y eso también resulta incómodo a la hora de masticar o a la hora de poder comer o alimentarse. Vamos a ver después de que la recomendación, el método de preparación de los alimentos siempre debe ser que no requiera mucha masticación, ¿sí? Un puré de repente, sopitas, algo que que el paciente pueda tragar, porque muchas veces, así como estuvimos viendo, ese paciente ya no tiene, por ejemplo, una pieza dental o de repente le resulta incómodo, entonces, o de repente ya le cansa mucho masticar. Para el adulto mayor, la menor sensación del gusto y del olfato reduce a veces las posibilidades de disfrutar de la comida, lo que favorece la menor ingesta de alimentos.
Otras deprivaciones sensoriales están dadas por la disminución de la agudeza visual y la hipoacusia, que generan menor capacidad de efectuar actividades de la vida diaria, con la consecuente mayor dificultad para obtener y preparar el alimento. Por lo general, si un adulto mayor o si dos adultos mayores, una pareja, viven ya ellos solitos, a veces también ya no tienen ganas de cocinar de repente. No es más como antes, ya pierden esas ganas de cocinar. Entonces muchas veces prefieren nomás no almorzar y bueno, voy a tomar nomás café con leche, tengo pan y ese es su almuerzo. De repente tiene huevo, pone el huevo duro y se alimentan de esa forma. Entonces, todos estos son factores que ya implica lo que es nutrición cuando hablamos de un adulto mayor. Lo anterior lleva a un consumo de alimentos fáciles como los hidratos de carbono, que suelen producir distensión gastrointestinal y por lo tanto una sensación precoz de plenitud que se ve acrecentada por el retardo en el vaciamiento gástrico y en el tránsito intestinal propio del senescente. Cuando hablamos de alimentos fáciles como hidratos de carbono, ¿cuáles son fuentes de alimentos de hidratos de carbono que ustedes conocen? ¿Me pueden decir algunos? Hidrato de carbono, profe. Las frutas puede ser, Las frutas. Bien, José. los Otro, panificados, panificados. Después, Fideo, arroz, sí, que es lo que más le gusta a los ancianos. así todos los mismo. alimentos Muy bien. refinados. Todo lo que sea, muy bien. Sí, y bueno, y esto generalmente cuando una persona consume mucho hidrato de carbono, suele ya producir una distensión gastrointestinal. Y también esto pasa más en el adulto mayor, ¿por qué? Porque ya existe ya una pérdida de esa función de algunos órganos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta también. Profe, ¿Sí? profe, el 95% de los ancianos tienen problemas en el tema de estreñimiento, ¿verdad? Y eso Así, no se debe tanto al tema del agua, sino que a la pérdida, ahora que acabo de escuchar lo que usted dice, a la pérdida de la función del intestino sería. a la pérdida de la función del intestino y también a que por lo general nuestra dieta, así que normalmente solemos llevar, no tiene casi un aporte de fibra, ¿sí? Y la fibra es lo que le ayuda a nuestro No. organismo. Pero vamos a suponer que el anciano por algún motivo no pueda consumir fibra, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que sea fibra. ¿Sí? Hablamos de una persona adulto mayor de 88 y algo porque por el tema de la prótesis. Entonces, es que lo más fácil es la fruta blandita, mamón, entre paréntesis, ¿verdad? Que es lo más blandito si no tiene diabetes. Pero y aún así, no tiene ese problema tiene Caer problemas de del cuerpo. estreñimiento, profe. ¿Qué es lo que se le puede hacer ahí? Y si es que no puede ya consumir lo que me estaba diciendo, fibra, realmente ya con un medicamento que le da su clínico, ¿sí? O su geriatra en este caso. Porque por lo general Pues cuando sí o una sí, persona al tiene Dupalac nos problemas, vamos, ¿verdad? ¿cómo? Sí o sí, al Dupalac nos vamos, digo. Sí, así mismo. Sí, más si es que no puede consumir el alimento con fibra. A veces con una alimentación adecuada de fibra se logra mejorar eso, ¿verdad? Pero si es que no puede. Otra pregunta que tengan. ¿Se entiende todo hasta acá? Rosana, Ada, Sí, profe. Profe, José, Ana. esas enfermedades que estás mencionando también se debe mucho a los consumos de los antibióticos y esas cosas. Por exceso Sí, de consumo también puede generar un problema intestinal. sí, así mismo. Hay muchas personas que consumen mucho. Bueno, suele pasar. Yo, por ejemplo, tengo varias personas que conozco que de repente tienen un dolor de cabeza y ya toman de repente. Bueno,
Rosana, ¿puedes activar tu micrófono, porfis? Para que se escuche mejor. Porque yo no puedo aquí. Ahí está. Gracias, Rosana. Así como estaba diciendo el compañero, es propio de la edad y también tiene mucho que ver con los medicamentos que toma uno. Estaba comentando de que hay personas que de repente ya así de 20, 25, 30 años que tienen un dolor y de repente le bajan Actron, aspirina, Dolanet y todo eso afecta lo que es el hígado principalmente, ¿verdad? Algunos medicamentos afectan al riñón. Entonces, si una persona consumió muchos medicamentos en la edad de 30, 40 años, obviamente estas patologías van a aparecer luego antes que la de un adulto mayor y también pasa por eso, por una mala alimentación, porque si consumimos mucha fritura, si consumimos mucho azúcar, no hacemos actividad física y también, ya que estamos hablando de acerca de las patologías, quiere y tiene mucho que ver el antecedente familiar que tenga esa persona, porque de repente si la mamá, el papá tuvo diabetes, sí o sí va a salir, o sea, va a tener esa persona, si es que no cuida sus hábitos alimentarios, lo que es la parte de actividad física, va a tener también diabetes. De repente la abuela tuvo dislipidemia o la abuela tuvo una enfermedad del corazón, es y quiere decir mucho el factor genético. Entonces, por lo general, lo que suele pasar es que de repente nosotros nos alimentamos mal a los 25, 30 años, 40, y a los 45 aparece una patología. Puede ser hipertensión, puede ser diabetes tipo 2, puede ser un problema renal, un problema hepático, que es a causa de la alimentación. Pero cuando tenemos ese factor genético, aparece un poquitito antes si es que una persona no se alimenta de una forma correcta y no hace actividad física. Muchas veces esta educación nutricional o llevar ya, de repente si sabemos que nuestra mamá, nuestra abuela tuvo diabetes o tiene hipertensión, tiene diabetes, cuidarnos de repente con el azúcar. Obviamente no eliminar como una persona que tiene diabetes, para no llevar una vida de una persona con diabetes, pero cuidarnos con la alimentación y hacer actividad física. Incluso nosotros podemos hacer que esa patología no nazca en nosotros, o sea, que a los 40 años no aparezca esa patología. Pero si es que no nos cuidábamos con la alimentación, por lo general quiere aparecer antes incluso que la de una persona que por los malos hábitos nomás o por no realizar actividad física aparece. Por lo general a los 25, 30 años, si hay un antecedente familiar, la persona ya está con lo que es diabetes, hipertensión, si esa persona no lleva una alimentación saludable y tampoco realiza actividad física. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, ¿sí? Y obviamente tenemos pérdida de las funciones, que ya es propio de la edad, pero que también se incrementa justamente con esto que estamos hablando, que es con la nutrición, con la vida sedentaria y más. ¿Está bien? Profe. Sí. Todo el tema intestinal, ¿verdad? Hablando desde el tema de estreñimiento, fecaloma humano, ¿verdad? Todo eso. Sí. Esto es un capítulo aparte del tema de geriátrico. Es todo un capítulo aparte porque ahí hablamos de lo que es dietoterapia. ¿Y qué es Entiendo. dietoterapia? Ya es hablar de nutrición para cada patología ya, ¿sí? O sea que ahí ya Y el vamos a fecal. tocar de repente diabetes, vamos a tocar hipertensión en por sí, qué puede comer, qué no, qué se tiene en Pero hay un cuenta. capítulo, profe, a eso para no tocarlo ahora. Con Y la relación verdad creo que específicamente al no. fecaloma. La verdad que creo que no sé. A ver, Ali, no sé. Para mí que es la única clase, como que no es tanto nutrición geriátrica lo que ustedes, o sea, el diplomado que ustedes están haciendo, creo que este es la única clase que tenemos de nutrición en sí. Entiendo. Pero no sé si está Pero bien. agradecería igualmente alguna información sobre ese tipo de, el enfoque que le estoy diciendo, profe, ¿verdad? Porque el fecaloma y estreñimiento y todo lo relacionado a permeabilidad intestinal para Sí, conseguir materiales con usted, profe, o por lo menos algún direccionamiento. sí, sin problema. No sé si quería anotar mi número y yo les puedo pasar. Y De por chat, repente, profe, alguna- puede pasar. Entonces, todos tenemos dale, y dale. acudimos a sus Sin conocimientos. problema. Me pueden Muchas escribir. gracias.
Bueno, voy a anotar ya ahora si no se me pasa. Esperen. Ahí envié. Me escriben nomás, me dicen que son del diplomado y sin problemita. La pregunta que tengan más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora acerca de sarcopenia, síndrome caracterizado por una pérdida progresiva de la masa y fuerza muscular esquelética asociada con un riesgo de deterioro, mala calidad de vida y muerte. Tenemos la primaria, que es a causa de la edad, y tenemos la secundaria, que ya entra en la parte de sedentarismo, enfermedades, patologías y también lo que es una mala nutrición. Desnutrición es un trastorno de la composición corporal caracterizado por un exceso de agua extracelular, un déficit de potasio y de masa muscular asociado con frecuencia a una disminución del tejido graso e hipoproteinemia que interfiere con la respuesta del huésped a la enfermedad y su tratamiento. Tenemos dos estados nutricionales nomás luego casi cuando hablamos del adulto mayor, que es lo que es desnutrición y también lo que es sobrepeso y obesidad, ¿sí? Hay muy pocos adultos mayores que tienen lo que es el peso normal. Vamos a hacer más adelante, les voy a mostrar cómo ustedes pueden calcular el índice de masa corporal, que es una de las formas de determinar el diagnóstico nutricional de un adulto mayor. Un estado nutricional adecuado contribuye positivamente al mantenimiento de las funciones corporales, así como a la sensación de bienestar y a la calidad de vida. Un estado nutricional inadecuado contribuye a la morbilidad asociada a las enfermedades crónicas y a mayor mortalidad. Factores asociados con la desnutrición. ¿Por qué los adultos mayores tienen un mayor riesgo de desnutrición? Porque se desnutren y tenemos aquí una disminución de la percepción sensorial que ya estuvimos hablando. Tenemos pérdida de piezas dentarias, tenemos atrofia de las glándulas salivales y también tenemos una disminución del tono muscular. Pérdida de apetito, dificultad para masticar y deglutir, y eso lleva a una baja ingesta. Las modificaciones en el aparato digestivo, retraso en el vaciamiento gástrico, tenemos una saciedad precoz y cambios en el peristaltismo. Mantienen un estado de saciedad que contribuyen al menor consumo de alimentos, por lo tanto, a una menor ingesta también esto nos lleva. Por lo general, un adulto mayor tiene esa saciedad mucho más rápido que una persona o que un adulto de 30 a 35 años, ¿sí? O sea que es algo propio del adulto mayor, y obviamente que si una persona se siente llena, va a dejar de consumir. Por eso van a ver más adelante que vamos a hablar de que lo ideal sería que el adulto mayor consuma en pequeñas cantidades, pero varias veces al día. Cambios en la composición corporal, la pérdida de masa libre de grasa, tenemos una disminución de la tasa metabólica basal y esto nos lleva a una disminución de la ingesta calórica. Bueno, cuando hablamos de tasa metabólica basal, ¿alguien escuchó alguna vez hablar de esto? ¿Qué es tasa metabólica basal o metabolismo basal? ¿Escucharon o nunca? La verdad que no. ¿No? Cuando hablamos de metabolismo basal o de una tasa metabólica basal, que es lo mismo, esta es la energía mínima que nuestro cuerpo necesita para realizar las funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? A ver, ¿qué ustedes tienen que hacer sí o sí para poder vivir? Respirar, parpadear, filtrar la sangre,
todo lo que ustedes están haciendo ahí sentaditos, escuchándome, por más de que no estamos caminando, corriendo, nada, esa es la tasa metabólica basal. También gastamos energía al dormir, ¿sí? Entonces, es la cantidad mínima de energía que nuestro cuerpo necesita para realizar las funciones vitales, y esto también tiene ya una disminución el adulto mayor, por lo tanto lleva también a una Son cosas disminución que de la ingesta. el ser humano no controla, profe, sucede nomás. Así mismo, Inés. Muy bien. Pero obviamente que para que suceda, nosotros necesitamos también darle esa energía, ¿sí? ¿Y cómo le damos la energía? A través de todos los alimentos que nosotros comúnmente consumimos. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos situaciones patológicas, aumento del requerimiento, restricción de alimentos, efectos secundarios sobre el apetito, modificación del sabor por los tratamientos o ya sea por el fármaco, efecto de los fármacos sobre la absorción y metabolismo de algunos nutrientes. Y esto lleva también a una menor ingesta, mal aprovechamiento de los nutrientes muchas veces. Factores sociales, económicos y psicológicos tenemos la depresión, el aislamiento, alcoholismo, bajos ingresos, falta de conocimiento sobre nutrición. Esto también nos lleva a una baja ingesta. Etiología de la nutrición, trastornos que provocan pérdida del apetito. Tenemos enfermedades que cursan con anorexia, que son neoplasias, infecciones crónicas, insuficiencia cardíaca, renal, pulmonar, hepática, diabetes, alteraciones de las tiroides, trastornos digestivos pueden reducir la ingesta, restricción de la sal o la grasa, trastornos psiquiátricos, depresión, alcoholismo y también fármacos. Dificultades para comer, dificultades funcionales, ya que tenemos pérdida de piezas dentales, disfagia mecánica o neuromotora, disculpen, disminución de la visión y el olfato. Básicamente todo lo que nosotros ya estuvimos hablando y tocando anteriormente. Pérdida de peso con apetito conservado por aumento del gasto energético, tenemos hipertiroidismo, enfermedades con aumento de la actividad muscular, también por mala absorción que produce aporte insuficiente, factores sensoriales, aislamiento y pérdida de un ser querido, pobreza, falta de recursos económicos, dificultades para hacer las compras, cocinar y falta de conocimiento sobre la alimentación. Básicamente un adulto mayor, si es que no tiene una jubilación, lo que por lo general suele recibir es ayuda, o sea, no ayuda, sino que de sus hijos y también de repente de la sociedad. Es la única, o sea, es la fuente de ingreso que tiene, si es que no tiene una jubilación. Entonces, muchas veces eso también quiere decir mucho para lo que es una baja ingesta. En el paciente, los hábitos alimenticios, el consumo de medicamentos, las dietas forzadas para someterse a exámenes médicos y el simple hecho de encontrarse internados en un hospital son factores que inciden en la desnutrición intrahospitalaria de los adultos mayores. A veces cuando una persona está internada y cuando hablamos más de un adulto mayor, está internado en el hospital, sí o sí, esta persona tiende a perder o a bajar de peso, ¿sí? Y muchas veces, como dicen, por el simple hecho de que están internados nomás, parece que es como psicológico, entonces el paciente pierde peso. Bueno, y aquí tenemos ocurrencia de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Tenemos cáncer, diabetes, sepsis, cardioesclerosis, falla crónica de órganos. Esto lleva a una polimedicación, o sea que el paciente consume muchos medicamentos. Esta polimedicación lleva a trastornos en la percepción del sabor de los alimentos, a inapetencia. Esto lleva a una disminución de los ingresos alimentarios. Esto nos lleva a una desnutrición,
La desnutrición nos lleva a cambios en la composición corporal y estos cambios en la composición corporal nos lleva a la susceptibilidad incrementada a las infecciones, descompensación perpetuada de las enfermedades de base del anciano y esto también nos lleva a una disminución de ingresos económicos. Estas patologías ya mencionadas, cáncer, diabetes, sepsis, hay muchísimas más, nos lleva a una disminución de la actividad física también. Y muchas veces es también psicológico ver al paciente cuando se entera si es que ya no tenía antes esa patología y de repente sale que tiene una patología renal o que tiene una patología hepática o que tiene diabetes o que tiene hipertensión, muchas veces entra esa depresión, ¿sí? Y eso entonces también nos lleva a una desnutrición, ya no quiere comer, no, ya no quiere hacer, ya no quiere caminar, ya no puede caminar porque tiene esa patología. Muchas veces también usan como una excusa esa patología. Bueno, principales indicadores de riesgo de desnutrición. Cuando tenemos una pérdida mayor a 5 kilogramos de peso en un mes, ¿sí? IMC, que es lo que yo estaba hablando con ustedes, índice de masa corporal, cuando tenemos sobrepeso o bajo peso, albúmina sérica, cuando tenemos menor a 3.5 y cambios del estado funcional, ingesta inadecuada de alimentos, y esto ya es por antropometría, las mediciones que se hacen, circunferencia braquial, cuando tenemos menor a 10, un pliegue tricipital menor a 10 o cuando es mayor a 95, déficit carenciales, folatos o B12, linfocitos, cuando tenemos menor a 1500 y también un colesterol mayor Profe, a 150, ¿sí? todos estos indicadores analíticos se puede medir mediante sangre. Hola, Mediante sangre, eso que yo estaba leyendo últimamente, sí. espérame que voy a poner otra vez. Esto de acá, linfocitos, colesterol, análisis de sangre. Folatos B12, análisis de sangre. Pliegue Sí, tricipital y circunferencia braquial es mm, antropometría, ¿sí? ¿Qué antropometría, sí, quiere ok. decir antropometría? Sí. Es Albúmina un sérica también procedimiento. es análisis de sangre. Esta pérdida de aquí es con una balanza normal, ¿verdad? Porque siempre tenemos que conocer el Sí, peso de nuestro paciente. Y el IMC es lo que yo les quiero mostrar ahora cómo se hace, ¿sí? ok, ok. Esperen que voy a Ok, poner, voy a poner aquí la pizarrita blanca para poder. ¿Pueden ver? Sí. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos de IMC o de índice de masa corporal, no sé si tienen algo para anotar. Vamos a hacer rapidito esto. Tenemos una fórmula. Este IMC significa índice de masa corporal, para que anoten al ladito, ¿sí? ¿Y qué dice mi fórmula? Mi fórmula es el peso del paciente en Por la kilogramos estatura, dividido, muy bien. ¿Quién me ayudó? por la estatura creo al cuadrado. Así mismo. La talla, que es lo mismo que estatura, ¿sí? En metros, tengan en cuenta la unidad de medida siempre, en metros al cuadrado. Si ustedes tienen una calculadora científica, esto pueden introducir a sí mismo y les va a dar un resultado. Y si tienen una calculadora normal, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a poner el peso del paciente que va a ser 67 kilogramos y la talla o la estatura va a ser 1,61 metros, ¿sí? Estos son mis dos datos. Si no tenemos calculadora científica, lo que tenemos que hacer
Ponemos acá el peso, 67 kilogramos sobre 1,61 por 1,61. Esto tienen que hacer si no tienen calculadora científica nada más. Esto de acá primero multiplicamos. 1,61 por 1,61, ¿cuánto es? ¿Alguien me ayuda? Ya tengo el resultado. 2,5921. Entonces, ahora sí puedo llevar mi peso aquí, que era 67, y simplemente divido entre 2. Hacemos 67 dividido 2,5921, que nos da 25,84. Estos si tienen calculadora científica, ingresan a sí mismo y ya les tira el resultado al final. ¿Alguien hizo con su calculadora? ¿Le salió igual? Sí, igual me salió. Bueno, ya tenemos entonces el IMC de nuestro paciente. Pero ¿de qué es lo que nos sirve tener este numerito? Ahora yo les voy a dictar unos rangos que ustedes van a escribir. ¿Tienen todos ustedes para escribir? ¿Sí? Sí. Chicos, ¿siguen ahí? ¿Se pueden dar? Sí, profe, sí. El rango, profe, no varía del hombre y la mujer. Pues tengo entendido que un peso normal, hasta 25 creo que es de los hombres. Después pasando eso ya es sobrepeso. Se desconectó la profe, compañeros. Para mí que sí. A mí no me sale nada. Vamos a esperar que se conecte hasta que se declare que la clase se acabó. Gracias. Hola chicos, Hola, profe, te fuiste a San Juan, parece. había sido que yo lo que me fui, yo le estaba preguntando si ustedes se fueron a dormir y ya por eso no me hablaban. No, como les No, dije, mi internet está malo. ¿Entendieron? ¿Hasta qué parte vieron? Hasta los rangos. O sea que ahí te quedaste. Pero vieron todo como dice la multiplicación, ¿verdad? ¿O Eso no? sí. Sí. Bueno, ahora van a anotar en sus cuadernitos entonces. Menos mal que no me quitó mucho antes. Van a poner IMC y van a poner clasificación. Y van a poner como una tablita, entonces yo le dicto. Ahí. Van a poner así y van a empezar a escribir. Debajo de IMC, lo primero que van a escribir es menor a 20. Pueden poner también la flechita acá. Eso indica bajo peso
o también desnutrición. Abajo van a poner de 23 a 28. Eso indica peso normal. Abajito van a poner debajo de IMC otra vez. 28 a 32. Eso nos indica sobrepeso, aquí al ladito. Y por último van a poner mayor a 32. Que nos indica obesidad. Clasificación, obesidad. Entonces, nuestro resultado era 25,8 si mal no recuerdo. De acuerdo a la tablita que yo les acabo de dictar, nuestro adulto mayor, ¿en qué están según, en qué diagnóstico está según el IMC? En peso normal. En peso normal. Súper bien. ¿Se entendió cómo hacer el IMC, índice de masa corporal? Sí, profe. Profe, ¿Sí, no? el rango no varía entre el hombre y la mujer. Es igual nomás. Es igual, así mismo. Lo que sí varía es con una persona normal lo que es IMC, ¿sí? O Sí. sea, este índice de masa corporal es para un adulto mayor. Ah, o sea, el rango de edad sería, ¿verdad, profe? No. El rango que les dicté ahora, el que decía mayor a 23, de 23 y 28, índice de masa corporal es para una persona de 60 años por arriba, ¿sí? Porque tenemos luego otro índice de masa corporal que es para un adulto que tiene otros valores, ¿sí? Y por eso Por digo que ejemplo, el rango de edad, profe, implica mucho en el índice así de masa corporal. Implica, ¿verdad? implica en esta tablita que les dicté, así mismo. Sí. Ya. O sea que hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Sí, o sea, que no le hagan a una persona de 20 años y miren esta interpretación que les acabo de dar, porque va a estar mal, ¿sí? O sea, va a ser Es diferente, no va a estar poquita, mal, va a ser diferente. Gracias, va a profe. ser diferente. Bueno, vale. Bueno, vamos a avanzar entonces. ¿Toditos entendieron esa parte? ¿Sí? Para mí clarísimo, profe. Bueno, consecuencias. De la desnutrición se derivan distintas consecuencias. Número 1, altera las funciones cardíacas, respiratorias, hepáticas, el sistema inmune, favorece infecciones, complicaciones, disminuye el metabolismo basal, el filtrado glomerular, la masa muscular, disminución en la masa ósea, anemia, empeoramiento de los trastornos cognitivos. Ancianos desnutridos hospitalizados, existe evidencia que sugiere que esta situación, la desnutrición, retrasa la recuperación y disminuye la resistencia a las complicaciones médicas. Hay una estrecha relación entre la desnutrición y estancias más prolongadas en el hospital, la mortalidad y morbilidad. Siempre que una persona está con bajo peso o desnutrición, por lo general esa persona tarda más en salir del hospital que una persona con peso normal o incluso con sobrepeso, ¿sí? Y también aumenta la mortalidad y la morbilidad. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos nosotros? Ya estamos en la hora, profe. Ya estamos en la hora, súper. Vamos a ir a esta parte para terminar entonces. La parte que les quiero decir. Bueno, siempre que Profe, con usted tenemos vamos una... a tener una sola clase Sí, creo que sí. y después no vamos a tener Ah, un trabajo práctico, grupo de WhatsApp, nada de eso, ¿verdad? no, creo que no. Creo que esto es lo único que van a tener de nutrición en geriatría. Porque luego ya se Bueno, enfoca más en la parte de fisioterapia. entiendo. Muchas gracias. Bueno.
Cuando tenemos una evaluación nutricional, tenemos una historia clínica, tenemos datos de exploración física, pruebas de laboratorio y mediciones antropométricas. Y para terminar, vamos a ver esta partecita de acá. Recomendaciones en el adulto mayor. Este concepto se refiere a la cantidad mínima de energía calórica, principios inmediatos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, fibras, antioxidantes y oligoelementos necesarios. Proteínas, fibras. Antioxidantes son moléculas que neutralizan o estabilizan los radicales libres que se producen por una mala alimentación, por el estrés. Encontramos en las frutas y verduras principalmente, y lo recomendable, 3 frutas al día, salpicones, compotas en puré. Vitamina B12, la disminución impide la absorción de medicamentos y algunos alimentos. Cuidado. Para esta población, la guía alimentaria establece la siguiente recomendación de ingesta energética. Tenemos de 60 a 69 años, en hombres 2.400 calorías y en mujeres 2.000 calorías. De 70 a 79 años, en hombres 2.200 calorías y en mujeres 1.900 calorías. Y mayor a 80 años va bajando 2.000 calorías en hombres y 1.700 calorías en mujeres. Esto siempre es durante un día. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, yo no sé si ustedes quieren, me escriben a mí y yo les paso el material para que ustedes tengan, porque tengo más adelante de repente un poquitito del aporte de zinc, de calcio, ¿sí? Pero en honor al tiempo, como que muchos están cansados, tienen que trabajar. Vamos a dejar hasta aquí, pero para que ustedes puedan ver el material de repente y alguna consulta Sí, que profe, tengan, por sin favor. problema me Particularmente escriben. me interesa. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió Y todo? ¿Se entendió bien? hasta donde usted explicó, sí, profe, pero después queda todo lo demás que me gustaría preguntarle, gracias a todos los compañeros. Y voy a preguntarle, por ejemplo, usted dijo 2.400 calorías. ¿Y si no alcanza esa cantidad, qué pasa con el anciano? Y por lo general, esa es una recomendación general. Esto varía otra vez, ya si hay una patología de base, si no hay, si es una persona sedentaria, si hace actividad física, pero por lo general, si consume menos calorías que las que es recomendable, el paciente tiende a tener una desnutrición. Entonces tenemos que cuidar eso. Hay algunos suplementos, la forma de alimentos que le damos, de repente le damos en puré, le podemos dar licuados, ¿sí? O sea que todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del paciente mayor, porque obviamente que ya no consumen igual que una persona de 20, 25 años, ¿sí? Bueno, chicos, Entiendo, gracias, profe, entiendo. Joana. Muchas gracias. Y me voy a estar comunicando con usted, profe. Muchísimas gracias. Bueno, A mí chicos. también, Pate. Muchísimas gracias, profes. Bueno, chicos, a las órdenes, si tienen alguna pregunta, me escriben y ahí vemos. Escríbanme, así les paso el PDF completo y ustedes pueden mirar, ¿sí? Muchísimas gracias, profe, porque Excelente. realmente sí tengo ciertas preguntas y voy a estar pasándole, profe. Gracias. Bueno, que tengan buenas noches y éxitos. Excelente semana. Igualmente a usted, profe. Le deseo mucho éxito en su carrera. Bueno, chao, chicos. Chao, Chao, profe, profe. muchas Chao, chao. gracias.